Era un viernes por la tarde cuando llegué a la casa de mi hermana y su esposo. Había decidido pasar el fin de semana con ellos antes de comenzar el semestre universitario. Ellos siempre habían sido muy amables conmigo, ofreciéndome su casa para quedarme cuando lo necesitara, ya que la universidad estaba en la misma ciudad en la que vivían. Mi hermana y yo éramos muy unidas desde pequeñas, y me emocionaba la idea de pasar tiempo con ella. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía cierta incomodidad cuando estaba cerca de su esposo, Carlos. Carlos era un hombre atractivo, siempre había sido muy educado conmigo, pero había algo en su presencia que me ponía nerviosa, una energía que no sabía cómo interpretar. Era alto, atlético, con una sonrisa encantadora que solía desarmar a cualquiera. Mi hermana siempre bromeaba con que había tenido suerte de casarse con un hombre tan guapo y atento. Y aunque nunca lo había admitido en voz alta, yo misma había notado más de una vez lo atractivo que era. Sin embargo, siempre intentaba reprimir esos pensamientos, sabiendo que no eran apropiados. El primer día pasó sin ningún problema. Cenamos juntos, charlamos y nos pusimos al día sobre nuestras vidas. Mi hermana estaba emocionada porque pronto comenzaría un nuevo proyecto en su trabajo, y Carlos parecía orgulloso de ella, apoyándola en todo momento. Todo parecía normal, como cualquier otra visita que hubiera hecho antes. Pero todo cambió a la mañana siguiente. Siempre he sido de las que se despiertan temprano, y ese sábado no fue diferente. Me levanté mientras el sol apenas empezaba a iluminar la casa. Decidí aprovechar la tranquilidad para ducharme antes de que mi hermana y Carlos se despertaran. Caminé hacia el baño, pero al pasar por la sala, lo vi. Carlos estaba allí, parado frente a una ventana, haciendo estiramientos matutinos después de lo que parecía haber sido una carrera. Llevaba solo unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas, sudado después de su ejercicio. Al verlo así, tan relajado y con el cuerpo completamente a la vista, me detuve, incapaz de moverme. Mis ojos se dirigieron automáticamente a su entrepierna, notando que, incluso a través de la tela de sus pantalones, su anatomía era difícil de ignorar. El tamaño era tan evidente que me quedé paralizada, sin poder apartar la mirada. El rubor subió rápidamente a mis mejillas, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Carlos se dio cuenta de mi presencia y se giró hacia mí, con una sonrisa traviesa en los labios. No había duda de que había notado hacia dónde estaban dirigidos mis ojos. Es muy evidente, ¿no?, dijo, con un tono burlón que me hizo sentir aún más avergonzada. Intenté responder, decir algo que rompiera la tensión, pero las palabras no salieron de mi boca. En su lugar, balbuceé algo ininteligible mientras me apresuraba a entrar al baño, cerrando la puerta detrás de mí. Dentro del baño, apoyé la espalda contra la puerta, sintiendo como mi respiración se aceleraba. ¿Qué acababa de pasar? No podía creer que me hubiera quedado mirando de esa manera. ¿Y por qué él lo había tomado tan a la ligera? ¿Era posible que Carlos hubiera estado jugando conmigo? No, no podía ser. Seguramente todo había sido un malentendido, me dije a mí misma mientras el agua de la ducha caía sobre mi piel. Sin embargo, por más que intentaba sacarme esa imagen de la cabeza, no podía hacerlo. Cuando salí del baño, Carlos ya no estaba en la sala. Parecía como si el momento anterior no hubiera ocurrido. Pero para mí, la incomodidad seguía presente. El resto del día transcurrió con normalidad. Salimos a pasear por la ciudad, fuimos a almorzar y luego volvimos a casa para ver una película. Todo parecía estar bien, pero en el fondo, yo seguía pensando en lo que había pasado esa mañana. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, no podía dejar de darle vueltas al asunto en mi cabeza. Me preguntaba si Carlos le habría dicho algo a mi hermana o si simplemente lo había olvidado. ¿Y qué pensaría de mí si se hubiera dado cuenta de lo que realmente había pasado? Me sentía culpable, como si hubiera traicionado a mi hermana de alguna manera, aunque técnicamente no había hecho nada malo. Sin embargo, los pensamientos sobre Carlos no me dejaban en paz. Me di cuenta de que, a pesar de la vergüenza que había sentido, también había habido una parte de mí que se había sentido intrigada, incluso excitada, por la situación. Era una sensación que no podía ignorar, por más que intentara convencerme de lo contrario. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de los árboles, mientras el automóvil se deslizaba suavemente por la calle. Era el primer día de clases, y de alguna manera, me encontré en el asiento del pasajero.
junto al esposo de mi hermana. Mientras él manejaba, una extraña calidez inundaba el interior del automóvil. La pregunta casual sobre si dormí bien la noche anterior resonó en mis oídos, pero el roce sutil de su mano sobre mi pierna al hacer los cambios eclipsó cualquier pensamiento. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería reaccionar ante esta situación? Pero opté por el silencio, dejando que sus dedos continuaran su danza inadvertida sobre mi piel. Su voz, suave y serena, rompió el silencio, ofreciéndome un espacio para hablar, para desenterrar cualquier preocupación que pudiera albergar en mi mente tumultuosa. Te agradezco mucho, voy a tomarlo muy en cuenta, le dije. Pero su curiosidad persistió excavando en mi vida personal. Y dime, dijo él con esa voz que envolvía mis sentidos, ¿tenías pretendiente o novio? ¿En tu pueblo? Su pregunta me tomó por sorpresa, pero no pude evitar sonreír mientras recordaba a aquel chico que una vez ocupó un lugar en mi corazón. Sí, tengo novio, respondí con sinceridad, pero por ahora no lo veré. Una sombra de decepción cruzó por sus ojos, aunque trató de disimularla con una mueca irónica. ¿Y ya hubo de aquello con tu novio?, me interrogó con una chispa traviesa en su mirada. Mis mejillas se encendieron ante su pregunta directa. Sí, ya hubo de aquello, respondí tratando de mantener la compostura. Mentirosa, murmuró él, con un destello de diversión en sus ojos. Me sentí atrapada por su mirada penetrante. ¿Por qué dices que miento?, le desafié, sintiendo el pulso acelerado en mi pecho. Pues porque noté que aún no has visto mucho que digamos, respondió con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. ¿A qué te refieres con eso? ¿Te refieres a lo que te vi el otro día?, pregunté intentando descifrar sus palabras enigmáticas. Exactamente, confirmó él con una complicidad que me dejó sin aliento. Traté de mantener la compostura, pero su siguiente pregunta hizo que mi corazón se acelerara aún más. ¿Y te gustaría verlo más de cerca?, inquirió con una mirada pícara que me hizo temblar. No como crees, respondí rápidamente, tratando de ocultar el rubor que amenazaba con inundar mi rostro. Tranquila, que eso es normal, dijo con una sonrisa reconfortante, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Justo en ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el hechizo que nos había envuelto. Él contestó con un suspiro resignado, anunciando que habíamos llegado a la entrada de la universidad. Bajé del auto con un nudo en la garganta, despidiéndome de él con un beso rápido en la mejilla. Pero mientras me alejaba, una pregunta se quedó revoloteando en mi mente. ¿Será que le digo que si quiero verlo más de cerca? Por la noche nuevamente no podía dormir. El tic-tac del reloj marcaba las 2 de la mañana, su monótono ritmo llenaba la habitación con una sensación de tranquilidad inquietante. Estaba sumergida en mis pensamientos, perdida en un mar de recuerdos y deseos inciertos. Fue entonces cuando el suave roce en la puerta interrumpió mi ensimismamiento. Me levanté con cautela, tratando de no perturbar el silencio que envolvía la casa. Mis pasos resonaban apenas en el suelo mientras me acercaba a la puerta. ¿Quién es?, pregunté con voz apenas audible, como si temiera romper el hechizo de la noche. Una respuesta inesperada se filtró a través de la madera de la puerta. Soy yo, dijo una voz que reconocí al instante, la de mi cuñado. Mis pensamientos se agitaron, confundidos por la presencia de alguien a esta hora tan avanzada. Abrí la puerta y allí estaba él, con la mirada cargada de un secreto que apenas podía vislumbrar en la penumbra. Sin mediar palabra, sin necesidad de explicaciones, él cruzó el umbral y nuestras miradas se encontraron en un instante de complicidad silenciosa. No había necesidad de palabras, nuestras acciones hablaban por sí solas. Nos entregamos el uno al otro, con una pasión que trascendía cualquier lógica o racionalidad. Los latidos de nuestros corazones se sincronizaron en un palpitar frenético, como si el universo mismo conspirara para unirnos en ese momento fugaz. No tomamos tiempo, no pensamos en las consecuencias. Lo único que importaba era el presente, ese instante suspendido en el tiempo en el que éramos solo él y yo. Fue un encuentro fugaz, efímero pero intenso. Sin decirnos gracias, ni mencionar lo bueno que fue,
mi cuñado se levantó de la cama. Su figura se deslizaba en la penumbra hacia la puerta, buscando no alterar la tranquilidad que abrazaba la casa. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, un grito desgarrador perforó el aire, desgastando la tranquilidad que habíamos compartido en la clandestinidad de aquellos momentos furtivos. Mi hermana, con los ojos enrojecidos y el corazón hecho añicos, lo enfrentó con la furia de quien descubre la traición en el lecho familiar. ¿Qué estás haciendo allí, sinvergüenza? Sus palabras resonaron como un trueno, retumbando en las paredes que guardaban los susurros de nuestra complicidad. Mi cuñado, atrapado entre la vergüenza y la incredulidad, se vio incapaz de articular una respuesta que pudiera mitigar el dolor que destilaba el ambiente. Mientras tanto, yo yacía en la cama, presa de una culpabilidad que se enredaba en mis entrañas, deseando desaparecer entre las sábanas como un fantasma avergonzado. Intenté fingir que dormía, pero el peso de las miradas acusadoras se posó sobre mí, cuando mi hermana irrumpió en la habitación, desgarrando la tela frágil de mi engaño. Con un gesto brusco, me arrancó de las sábanas, exponiendo mi desnudez tanto física como emocional. No había lugar para las excusas ni las explicaciones, en un escenario donde la confianza se desvanecía como una ilusión efímera. Al amanecer, el sol iluminó los escombros de lo que una vez fue una familia unida, por lazos de sangre y amor. Mi hermana, con el corazón hecho añicos y la confianza hecha trizas, llamó a nuestro padre, para revelarle el dolor que había surcado las profundidades de nuestra morada. La sentencia de mi padre fue tan implacable como el eco de su decepción. Regresa al pueblo, me ordenó con voz quebrada por la desilusión, y olvídate de la universidad. En ese momento, mi sueño de convertirme en una profesional se desvaneció como una ilusión efímera, sepultado bajo el peso de mis acciones. Mi cuñado, desesperado por enmendar su error, buscó el perdón de mi hermana con la desesperación de quien ve desmoronarse su mundo. Pero ella, con la dignidad herida y el corazón endurecido por la traición, se negó a volver atrás en su decisión. Si lo hizo una vez, sentenció con voz quebrada por la decepción, lo volverá a hacer. Está bien que tus sueños no se realicen por cuestiones económicas, por tiempo o quizá por espacio y lugar. Pero tener que derrumbar algo solo por un momento de felicidad, no me parece bien. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el padre debió darle otra oportunidad a su hija? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado.